Muy bien, pues soy el cadete de primer año Sergio Eduardo González Novelo y en esta ocasión les voy a hablar del sistema urinario. Muy bien, empecemos. Empecemos a hablarles del sistema urinario humano. Muy bien, el sistema urinario humano pues prácticamente el conjunto de órganos es encargado de la producción, almacenamiento y pues expulsión de orina. A través de la orina pues se eliminan del organismo desechos nitrogenados del metabolismo. Por ejemplo, como la urea, la creatinina, el ácido úrico y otras sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. El aparato urinario pues se compone de 2 riñones y un conjunto de vías urinarias. El riñón, pues como todos sabemos, pues produce la orina y se encarga del proceso de osmorregulación. Sí, osmorregulación. Y bueno, la orina pues la orina formada en los riñones es transportada por los uréteres hasta la vejiga urinaria, donde se almacena hasta que sale al exterior a través de la uretra, durante el proceso de la micción, por así decirlo. También es la unidad básica de filtración. La unidad básica de la filtración es la nefrona. Y por ejemplo, en cada riñón existen alrededor de 1 millón de nefronas. Por ejemplo. También quiero hablarles del aparato. Otras características del aparato urinario, pues es un conjunto de organismos que se encarga de la eliminación de los desechos metabólicos, el exceso de sales y toxinas que a través de la orina se expulsan. Una de las principales sustancias de desecho que se elimina por este medio es la urea. La arquitectura del riñón se compone de pequeñas unidades pues llamadas nefronas, en las que se produce el filtrado de sangre para poder formar la orina, ¿no? Por así decirlo. El aparato urinario se compone principalmente de algunas partes que son el riñón, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, y también las vías urinarias. Bueno, pues ahora quiero hablar de las funciones del aparato urinario. Como bien sabemos, el aparato urinario está formado por riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones contienen pues millones de pequeñas unidades filtradas llamadas glomérulos. La sangre que circula en su interior es filtrada produciendo un líquido normalmente libre de células y proteínas, que pues a su vez pues circula en el interior de pequeños túbulos que la acercan hacia la pelvis renal y a través de los uréteres hacia la vejiga, ¿no? ¿Cuál es la función principal? Bueno, ¿cuáles más bien son las funciones renales? La primera pues es filtrar y eliminar sustancias por la orina que si fueran retenidas podrían producir efectos pues no deseados, efectos muy dolorosos prácticamente, me ha pasado. La segunda pues es concentrar o diluir la orina para mantener la cantidad de agua que pues necesita nuestro cuerpo u organismo pues para funcionar, ¿no? Y la tercera pues puede ser reabsorber o eliminar minerales en sodio, potasio, en calcio, fósforo, magnesio, pues que son necesarios para que podamos desarrollar nuestras actividades, por ejemplo correr, nadar, todas nuestras actividades sin ningún problema. La cuarta pues prácticamente es perdón, me pongo nervioso. Pues la cuarta es producir hormonas, como la hormona, la eritropoyetina. Bueno, sí, esa, vamos a poner de ejemplo esa, que es necesaria para asegurar la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, evitando así pues la anemia, o como la renina que regula la presión arterial. Como les he dicho anteriormente, pues yo digo que todos los sistemas actúan como equipo, por eso les menciono estas hormonas que pues tienen igual que ver con las funciones renales. La quinta pues igual activa la quinta función, por así decirlo, pues igual es activar pues la vitamina D. ¿Esto para qué es? Pues para que pueda estimular la absorción intestinal de calcio y su depósito en el hueso. Es muy importante también esto. Y así pues se disminuye pues el riesgo de fracturas debido a un aumento de su consistencia. También quiero hablarles de otra cosa muy importante: el control de la ganancia de agua.
Cuando las pérdidas de agua del cuerpo superan las ganancias, el centro hipotalámico de la sed genera la necesidad de beber mucha agua. Tenemos la conducta de la saciedad, por así decirlo. Esto para evitar la disminución del volumen del líquido y el aumento de la concentración pues de los electrolitos disueltos. Esta situación la conocemos todos como deshidratación, ¿no? Y así. Muy bien, ahora quiero hablarles de los riñones y su funcionamiento. Muy bien. Como bien sabemos, pues los riñones son dos órganos en forma de frijol, tienen esa forma. En cada uno aproximadamente del tamaño de un puño, de mi puño, por así decirlo. Están ubicados justo por debajo de la caja torácica por las costillas, uno a cada lado de la columna vertebral. Los riñones sanos pues filtran alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y pues el exceso de agua para producir pues la orina. La orina fluye de los riñones a la vejiga a través de dos tubos musculares delgados llamados pues los uréteres, amigos. Uno de cada lado de la vejiga, obviamente, pues la vejiga almacena la orina y los riñones, los uréteres y la vejiga son parte de pues del tracto urinario. Ahora les quiero hacer esta pregunta: ¿por qué son importantes los riñones? ¿Por qué lo son? Muy bien, ahí les va. Los riñones eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Los riñones también eliminan el ácido que producen pues las células del cuerpo y mantienen pues un equilibrio saludable del agua, sales y también los minerales, como pues el sodio, el calcio, el fósforo, el potasio que están en la sangre. Sin este equilibrio es posible que los nervios y los músculos y otros tejidos en el cuerpo no funcionen como se debe, o sea, no tengan la normalidad de su funcionamiento. Los riñones también producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producen glóbulos rojos y mantienen los huesos fuertes y pues saludables. ¿Cómo funcionan los riñones? Eso es muy importante. Cada uno de los riñones está formado por aproximadamente 1 millón de unidades de filtración llamadas nefronas. Cada nefrona incluye un filtro llamado glomérulo y un túbulo. Las nefronas funcionan a través de un proceso de 2 pasos: el glomérulo que filtra la sangre y un túbulo que devuelve las sustancias necesarias a la sangre y elimina pues los desechos. Y pues cada nefrona pues contiene un glomérulo que filtra la sangre y un túbulo que devuelve sustancias necesarias a la sangre y extrae los desechos adicionales, por así decirlo. Muy bien, pues continuamos con el tema de filtración glomerular. La filtración glomerular pues es el paso de los líquidos que desde el capilar glomerular a la nefrona por procedimientos exclusivamente físicos, por así decirlo. La energía necesaria para llevar a cabo la filtración es proporcionada pues por el corazón y no por los riñones. Esto es muy importante. Vamos a hablarles un poco de la membrana glomerular. En los capilares glomerulares, la sangre que llega a una presión aproximadamente de un 60% de la presión arterial media se ve expuesta a una membrana de filtración de aproximadamente 1 metro al cuadrado que separa el plasma del espacio de Waltman. Ahorita les vamos a hablar del espacio del Waltman más adelante. Los capilares glomerulares son fenestrados. La membrana basal tiene un espesor de 0,2 a 0,3 micras. Las células epiteliales llamadas podocitos contactan con la membrana basal y el intersticio de células mesanginales que ajustan el flujo sanguíneo capilar y por lo tanto la filtración glomerular. Y pues quiero que vean ese dibujo donde se explica muy bien y mi gráfica de la filtración glomerular. Ahí vemos cómo la sangre pasa y eso es todo. Muy bien, continuemos con el glomérulo. La idea principal del glomérulo pues se emplea en anatomía y también en la botánica, por lo que estuve leyendo. En ambos casos para hacer referencia a un grupo tupido de ciertos elementos. Los glomérulos, por lo tanto, son agrupaciones de determinadas estructuras. En el terreno de la anatomía, por así decirlo, los glomérulos son un conjunto de nervios, glándulas o vasos que forman ovillos. Los glomérulos renales son redes de capilares protegidas por una envoltura que se hallan en la nefrona del riñón. Los glomérulos renales pues
se encargan de filtrar y depurar el plasma en la sangre. Este concepto también se conoce con el nombre del plasma sanguíneo y se trata de la porción de sangre que se encuentra en estado líquido y que es acelular también. O sea que no cuentan con células pues, sino solo con matriz extracelular y ya. El plasma de la sangre pues es parte en la cual donde no hay glóbulos rojos ni blancos, y en su composición pues encontramos agua en un 90%, proteínas en un 7% por lo que estuve leyendo, y una mezcla de glucosa, grasas, hormonas, vitaminas, nitrógeno, dióxido de carbono y demás, y también oxígeno, y el 3% pues lo que resta de lo que sea. En esta filtración, esta tarea de la filtración, depuración se desarrolla en el marco del proceso de producción de orina, ya que los desechos pasan para formar este líquido, mientras que los materiales útiles se reabsorben, por así decirlo. Se conoce como índice a tasa de filtración glomerular a la cantidad de mililitros de fluido de que los capilares de glomérulo renal filtran hacia el seno de la cápsula de Bowman. Más adelante les voy a hablar de la cápsula de Bowman. Esto pasa en un minuto. El dato sirve como referencia más que nada para el funcionamiento renal. Si los valores del índice de la filtración glomerular si los valores del índice de filtración glomerular son anormales, esto pues puede pasar a un fallo en el riñón. O sea, es importante ya el médico. Ahora quiero hablarles un poco de historia. La primera descripción conocida de los glomérulos pues data en el año 1666 por lo que estuve leyendo. Y el primero en realizarlo fue Marcello Malgini. Fue un anatomista nacido en Italia. Pero después él murió y más tarde, recién siglos después, el que llevó a cabo más esta observación fue el cirujano llamado William Waldman. Él tiene muchos reconocimientos. Más adelante les voy a hablar de él cuando les explique lo de la cápsula de Waldman. Muy bien. Les quiero hablar de una patología que se llama glomerulonefritis, que es un trastorno que altera la estructura y el funcionamiento del glomérulo renal. Las causas de esta enfermedad que afecta a la filtración de los desechos de la sangre son muy diversas. En general, pues las enfermedades glomerulares se enmarcan en la glomerulonefritis, como anteriormente les dije, que causa diversos tipos de daño en los glomérulos y genera una pérdida de glóbulos rojos y proteína por medio de la orina. En algunos casos, estos problemas de salud provocan una acumulación de desechos de agua que se puede apreciar de manera externa en los tobillos, en las manos, en formas de hinchazón. Muy bien, en ese sentido muchas personas que están al tanto de dichos riesgos se preguntan de qué manera podemos darnos cuenta de que nos ha atacado una enfermedad glomerular. Una de las cosas más preocupantes que pasan es que a veces no es posible presentar un síntoma como tal. O sea, a veces es imposible pues darnos cuenta de lo que pasa, ¿no? Ha pasado esto en varios años de que no se sabe. Y por esta razón pues es muy importante prestar atención a ciertos signos a veces pasan desapercibidos. Como pueden ser los siguientes que ahorita les voy a mencionar. Por ejemplo, puede ser la orina con espuma, de color oscuro o rosado, manos y tobillos hinchados, sobre todo al final del día. Y pueden pasar inflamación alrededor de los ojos por las mañanas. Muy bien, ahora quiero hablarles de la cápsula de Bowman. Más que nada es la unidad renal en forma de glande hueca en la que se realiza el filtrado de sustancias que se van a excretar. Está localizada al principio del componente tubular de una nefrona en el riñón. Y en esta está encerrada de la cápsula de Bowman que se encuentra el glomérulo. La cápsula de Bowman, como anteriormente les dije, fue nombrada por William Waldman, que fue un médico, anatomista, histólogo, oftalmólogo, tiene muchos reconocimientos. Y este fue el primero en identificarla. Ahora les voy a hablar de su fisiología. El proceso de filtración en la sangre de la cápsula de Bowman es llamado ultrafiltración. Y el índice normal de filtración diaria es de 125 mililitros entre minuto, equivalente a 10 veces el volumen de la sangre.
Cualquier proteína por debajo de más o menos o 30 kilodaltones puede pasar libremente a través de la membrana, aunque sí hay cierto obstáculo adicional por las moléculas cargadas negativamente, debido a la carga negativa de la membrana basal y de los podocitos. Cualquier molécula pequeña como agua, glucosa, sal, aminoácidos y urea pasa libremente del espacio de Boltzmann, pero células, plaquetas y proteínas grandes no pasan. Como resultado, el líquido filtrado que sale de la cápsula de Boltzmann es muy similar en su composición en el plasma. A medida que pasa hacia el túbulo cortoneado proximal. Y pues esta es su fisiología más que nada. Posteriormente les voy a hablar de la nefrona. El nefrona pues es la unidad estructural y funcional básica del riñón. Pues es el responsable de la purificación de la sangre. Su función principal es filtrar la sangre para regular el agua y las sustancias. Por ejemplo, las sustancias solubles, el reabsorbimiento, lo que es necesario y excretado por el resto como pues la orina. Está situada principalmente por la corteza renal. Ahora les voy a describir un poco de la nefrona más que nada. La nefrona pues es la unidad funcional del parénquima renal. En el ser humano pues cada riñón contiene alrededor de 1 millón a 1.300.000 nefronas por cada riñón. La estructura de la nefrona es compleja, pues ya que se compone del corpúsculo renal en comunicación con el túbulo renal. El corpúsculo renal de Malpighi es una estructura esferoidal constituida por la cápsula de Bowman y el ovillo capilar contenido en su interior o glomérulo. La cápsula revestida interiormente por un epitelio aplanado posee dos aberturas: el polo vascular, a través del cual penetra pues la arteriola eferente y emerge la arteriola penetra la arteriola aferente y emerge la eferente. Es que me confundí un poco eso, pero ya lo dije bien. Y el polo urinario también, que comunica con el túbulo renal. Entre la cápsula y el ovillo glomerular se extiende el espacio urinario donde se recoge el ultrafiltrado plasmático. La nefrona es muy compleja. Es parte importante del mecanismo homeostático que regula pues la filtración, la absorción y la excreción de la cantidad de agua, sales, glucosa, así como también pues la urea y muchos otros metabolitos del catabolismo de grasas, lípidos y proteínas. Ahora vamos a explicar pues principalmente su funcionamiento. El funcionamiento de la nefrona pues está basado en un intercambio de iones que comienza cuando el plasma sanguíneo pues ingresa a la cápsula de Bowman que contiene los glomérulos. Y pues esta es vía aferente como anteriormente les mencioné. Desde la citada cápsula de Bowman pues el fluido filtrado pasa por el tubo contorneado proximal, en el cual se realiza la filtración primaria donde el sodio, agua, aminoácidos y la glucosa pues se reabsorben pues parcialmente, por así decirlo, debido a la composición pues semipermeable de las paredes. A lo largo del recorrido de ese túbulo contorneado proximal hasta el conducto colector, el fluido pues sufre absorción de sustancias y también el vertido de otras. Esos cambios se producen en distintas acciones, como son la ya mencionada tubo contorneado proximal, así como los tramos descendentes y ascendentes del asa de Henle y el tubo contorneado distal. Los iones de calcio y potasio pues así como el exceso de agua y otras sales como por ejemplo los desperdicios van al aparato colector. Les voy a hablar un poco igual de la relevancia clínica de esta. Debido a su importancia, pues en la región del fluido corporal la nefrona es un blanco común de las drogas que tratan de la tensión arterial alta y el edema, claro. Estas drogas llamadas diuréticos inhiben la capacidad de la nefrona
de retener agua, por lo tanto aumentan la capacidad de orina producida, así como el profe Said me dijo en la clase de los diuréticos. Ahora les voy a hablar un poco de las partes. En el glomérulo desde la sangre es recogido al líquido en la cápsula de Bowman para formar filtrado glomerular, que luego será procesado a lo largo del túbulo renal para formar orina. La cápsula de Bowman es una estructura similar, es un saco que pues envuelve el glomérulo y realiza el filtrado de las sustancias que se van a excretar. Y pues otra vez les vuelvo a decir lo del proceso del filtrado glomerular. El asa de Henle está conformada por dos porciones, una delgada descendente y permeable en la absorción de agua y otra gruesa ascendente, la cual es muy permeable en iones e impermeabilidad de agua. Y eso es todo de esto. Ahora vámonos con la fisiología de la reabsorción. Bueno, primero que nada el túbulo renal pues es el responsable de la absorción selectiva del filtrado glomerular y de las secreciones tubulares. Algunas sustancias pues tales como la glucosa y los aminoácidos que filtran a nivel del glomérulo son completamente reabsorbidas al nivel pues tubular. Otras se reabsorben solo parcialmente y otras como la creatinina se reabsorben y se excretan en mínima cantidad. Muy bien, pues el túbulo renal, la excreción de cada soluto particular en forma casi independiente del resto, es casi independientemente del resto. Ya sea por medio del transporte pasivo, o sea por difusión, ya sea por medio de transporte activo mediante proteínas de membrana, después de pasar a través del filtrado glomerular que se modifica en transformaciones de orina. En promedio, un hombre forma entre 1400 y 1500 mililitros de orina por día. Cada día un túbulo renal absorbe pues aproximadamente unos 25.000 de sodio y unos 179 litros de agua aproximadamente. La reabsorción de cada sustancia incluye diversas etapas. Inicialmente, pues la sustancia tiene que pasar a través de la membrana y el citoplasma de las células epiteliales del túbulo renal, a través pues de los espacios intracelulares hasta alcanzar el líquido intersticial y después atravesar el endotelio en los capilares pertubulares por la ultrafiltración generada por las fuerzas hidrostáticas y colodosmóticas generadas entre el líquido intersticial y los capilares pertitubulares. ¿A qué voy? A que la velocidad con la que se filtra cada sustancia se define como carga filtrada. Y pues prácticamente pues corresponde al producto de velocidad de filtración glomerular por la concentración en la sustancia pues dada, por así decirlo. La reabsorción tubular pues permite el 99% de agua filtrada en el glomérulo y gran parte pues de ciertos solutos. Y pues hasta aquí llegamos con la reabsorción. Muy bien, pues voy a hablarles de la orina. Primero que nada es un líquido acuoso transparente y amarillento, de un olor muy característico. Este pues es secretado por los riñones y enviado al exterior por el aparato urinario. La orina puede determinar pues puede servirnos para determinar la presencia de algunas sustancias pues en los laboratorios. Bueno, después de la producción de orina por los riñones, esta recorre hasta la vejiga urinaria donde se almacena y después es expulsada del cuerpo a través de la uretra mediante la micción. Les quiero decir las funciones de la orina. Las funciones de la orina influyen sobre todo en la homeostasis por las siguientes razones. Elimina sustancias del metabolismo celular como la urea, elimina sustancias como la ingesta de drogas y alcohol y controla electrolitos. Es la regulación sobre todo del sodio y del potasio. Controla la presión arterial también a través de la regulación hídrica o de la biolemia y también control del equilibrio del ácido o base. Y esas son las funciones de la orina principalmente. Muy bien, les voy a explicar sobre los uréteres, que es lo que sigue. Pues son dos conductos que se originan en la pelvis renal y descienden hasta alcanzar la vejiga. Su función es conducir la orina hasta la vejiga, pues para lo cual pues son movimientos peristálticos, por así decirlo. Cuando se obstruye generalmente por un cálculo que es la litiasis, se produce el denominado cólico nefrítico, por así decirlo. En el uréter aumenta un poquito por los movimientos peristálticos.
Posee una pared muscular bastante gruesa, revestida por epitelio transicional, el tejido conectivo denso de la lámina propia subyacente, también el tejido conjuntivo bajo de epitelio, se vuelve más laxo en sitios que se acerca a la capa adyacente del músculo liso, excepto en la pelvis renal. Los pliegues longitudinales notables de la mucosa dan al interior del uréter un espacio estrellado muy característico. Y continuemos con la vejiga. Bien, pues ahora continuemos con la vejiga. Bueno, la vejiga, como todos sabemos, es un órgano, es un hueco que es un músculo membranoso. Es un órgano hueco que es un músculo membranoso, que forma parte del tracto urinario y que recibe a la orina de los uréteres. La almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la micción. La vejiga urinaria está situada en la excavación de la pelvis. Por delante está fijada la pubis, por detrás limita con el recto en la parte superior de la próstata y las vesículas seminales en el hombre y pues la vagina en la mujer. Por arriba está cubierta del peritoneo parietal, que lo separa de la cavidad abdominal obviamente, y por abajo limita con la próstata con el hombre y con la musculatura perineal en la mujer. Su capacidad fisiológica pues es en la vagina de la vejiga urinaria, pues oscila entre 200 a 300 centímetros cúbicos y puede aumentar de 2 a 3 litros en caso de retención aguda de orina. En capacidad se reduce en casos de cistis hasta los 50 centímetros pues cúbicos. Y pues básicamente pues esta es la fisiología de la vejiga. Y ya es todo lo que les puedo comentar de ella. Muy bien, y terminamos con los uréteres femeninos y masculinos. Con eso pues concluimos este video. Muy bien, en la mujer la uretra tiene una longitud de entre 3.0 centímetros y desemboca en la vulva entre el clítoris y el introito vaginal. Esta corta longitud de la uretra femenina explica la mayor susceptibilidad de infecciones urinarias en las mujeres. Después vámonos por la uretra masculina. En el varón pues la uretra tiene una longitud de unos 20 centímetros aproximadamente y se abre al exterior del meatus uretral de la glande con un diámetro de 6 milímetros. Debido al sondaje urinario masculino es más difícil que el femenino. En este lado del cuello la uretra masculina tiene distintas porciones que son la uretra prostática y la uretra membranosa y la uretra esponjosa. Y pues tiene una longitud más o menos de 9 a 11 centímetros, que es esta. Y muy bien, concluyo mi presentación con esto. Espero que les haya dejado una gran enseñanza mi presentación. Me hubiera gustado explicarles un poquito más, pero ya se me acabó el tiempo para explicarles. Y pues nada, espero que les haya gustado.